El sobre cayó de mis manos. No pude sostenerlo más. Los papeles se esparcieron por el suelo de mi sala y yo me quedé ahí, de pie, mirándolos como si fueran una bomba que acababa de explotar en mis manos. 20 años, 20 malditos años creyendo una mentira, 20 años viviendo bajo la sombra de una deuda que nunca existió, 20 años diciéndole gracias al hombre que me robó mi vida. Me dejé caer en el sofá, mis piernas no respondían. Tenía 60 años, pero en ese momento me sentí como si tuviera 100. El papel que estaba frente a mí, con el membrete del Hospital General, decía algo muy simple, algo que destruía todo lo que yo creía sobre mi vida, sobre mi matrimonio, sobre el hombre que dormía a mi lado cada noche. Decía, donante anónimo, tipo de sangre O negativo, compatibilidad, 98%. Ricardo, mi esposo, era tipo A positivo, siempre lo fue, incompatible conmigo, completamente incompatible. Ese riñón que supuestamente me donó hace 20 años, ese riñón que él usó como moneda de cambio durante 2 décadas, ese riñón que me recordaba cada vez que yo intentaba tener voz propia, nunca fue suyo, nunca, era de un desconocido, de alguien que murió y decidió donar sus órganos, de alguien que realmente fue generoso, de alguien cuyo sacrificio Ricardo robó y se puso como medalla. Y lo peor, lo que más me duele ahora que lo sé, es que durante 20 años yo le agradecí. Durante 20 años yo me sentí en deuda. Durante 20 años escuché las mismas palabras salir de su boca cada vez que yo quería hacer algo por mi cuenta, cada vez que yo cuestionaba una decisión. Cada vez que yo intentaba recordar quién era antes de esa cirugía, yo te salvé la vida, Marta, yo te di mi riñón. ¿Ya lo olvidaste? No, Ricardo, no lo olvidé, pero tú sí olvidaste algo. Olvidaste que las mentiras siempre salen a la luz. Olvidaste que 20 años es mucho tiempo y que los secretos no se quedan enterrados para siempre. Olvidaste que la mujer a la que controlaste durante 2 décadas todavía tenía cerebro, todavía tenía agallas, y que cuando descubriera la verdad, no iba a quedarse callada. Mi nombre es Marta, tengo 60 años, y esta es la historia de cómo descubrí que el hombre más generoso del mundo, el hombre que todos admiraban, el hombre que supuestamente se sacrificó por mí, era en realidad el mentiroso más cruel que he conocido en mi vida. Y esta es la historia de cómo decidí que 20 años de silencio eran suficientes. Pero para que entiendas la magnitud de esta traición, para que entiendas por qué estoy sentada aquí con estos papeles en mis manos temblando de rabia y no de tristeza, necesito contarte todo desde el principio. Necesito llevarte a ese día hace 20 años cuando todo comenzó, cuando yo tenía 40 años y recibí el diagnóstico que cambiaría mi vida para siempre: insuficiencia renal crónica, etapa final. Esas fueron las palabras que el doctor dijo. Mis riñones estaban fallando. Sin un trasplante, me daban 2 años de vida. Con suerte, recuerdo que me quedé muy quieta en esa silla del consultorio. Ricardo estaba a mi lado. Llevábamos 15 años casados. Teníamos 2 hijos, David de 14 y Ana de 11, una vida normal en las afueras de Ciudad de México. Él trabajaba en ventas de equipo médico. Yo era maestra de primaria. Teníamos una casa pequeña pero bonita. Teníamos planes. Queríamos viajar cuando los niños fueran mayores. Queríamos conocer Europa. Queríamos envejecer juntos. Y de repente, en un martes cualquiera, un doctor me estaba diciendo que me quedaban 2 años. 2 años. David ni siquiera habría terminado la preparatoria. Ana todavía sería una niña. No los vería crecer. No los vería graduarse. No los vería casarse. Iba a morir antes de cumplir 42 años. Ricardo tomó mi mano, frente al doctor, frente a mí, dijo las palabras que definirían las siguientes 2 décadas de mi vida. Dijo: doctor, revíseme a mí. Si soy compatible, le doy mi riñón, lo que sea por mi esposa. Yo lloré. En ese momento, lloré porque pensé que tenía al mejor hombre del mundo. Pensé,
¿Qué mujer tiene un esposo así? ¿Qué mujer tiene un hombre que sin pensarlo 2 veces ofrece dar un órgano? El doctor nos explicó que primero necesitaban hacer estudios, que la compatibilidad era complicada, que no todos los esposos son compatibles con sus esposas, que había listas de espera, que el proceso era largo. Pero Ricardo insistió. Lo recuerdo perfectamente. Se inclinó hacia adelante en su silla y dijo: hágame los estudios hoy. Quiero ser el primero en la lista. Quiero salvar a mi esposa. Salimos del hospital y los niños nos estaban esperando en casa. Les contamos. David abrazó a su padre y le dijo: eres el mejor papá del mundo. Ana lloró y dijo: papá es un héroe. Y yo, sentada en el sofá de nuestra sala, los sexta a abrazarse y pensé: tengo a la mejor familia del mundo. Voy a salir de esto. Voy a vivir. No sabía que ese momento, ese abrazo, esas lágrimas, todo era el inicio de una trampa. No sabía que Ricardo ya estaba calculando, ya estaba pensando, ya estaba viendo no una crisis, sino una oportunidad de convertirse en algo más grande que un esposo, de convertirse en un salvador, en un mártir, en alguien intocable, porque eso es lo que descubrí 20 años después, que Ricardo no me amaba. Ricardo amaba el poder, y no hay mayor poder que tener a alguien eternamente en deuda contigo. No hay mayor poder que poder decir yo te salvé cada vez que esa persona intenta ser libre. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida, o eso creía entonces. Ahora sé que lo más difícil no fue esperar el trasplante. Lo más difícil fue vivir 20 años sin saber que todo era mentira. Comencé la diálisis 3 veces por semana. Cada sesión duraba 4 horas. Me conectaban a una máquina que limpiaba mi sangre porque mis riñones ya no podían hacerlo. Era agotador, era doloroso. Perdí mi trabajo porque ya no tenía energía para estar de pie todo el día enseñando a niños de 8 años. Ricardo iba conmigo a cada cita, se sentaba a mi lado durante las 4 horas, me llevaba comida, me compraba revistas, me sostenía la mano, era atento, era perfecto, todos en la clínica de diálisis lo conocían, las enfermeras lo adoraban. «¡Qué suerte tienes de tener un esposo así!», me decían. «La mayoría de los esposos no aguantan ni una hora aquí, el tuyo viene siempre». Y él sonreía, esa sonrisa que yo pensaba que era amor, pero ahora sé que era satisfacción. Satisfacción de saber que cada hora que pasaba a mi lado en esa clínica, cada revista que me compraba, cada vaso de agua que me traía, era una inversión en su futuro, en su control sobre mí. «Pronto estarás bien», me decía. «Pronto tendrás mi riñón y todo volverá a la normalidad». Los estudios de compatibilidad tardaron 6 semanas. 6 semanas donde yo me aferré a la esperanza de que Ricardo fuera compatible, de que pudiéramos hacer la cirugía pronto, de que yo pudiera volver a mi vida, a enseñar, a jugar con mis hijos, a ser yo misma y no esta versión débil y cansada que me había convertido. Cuando finalmente llegó el día de los resultados, fuimos juntos al hospital. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un viernes por la mañana, hacía calor. Ricardo llevaba una camisa azul, yo llevaba un vestido floreado porque quería verme bien, quería verme fuerte, aunque no me sentía así. El doctor nos hizo pasar a su oficina. Era una oficina pequeña con un escritorio de madera y diplomas en las paredes. Nos sentamos frente a él. El doctor abrió una carpeta manila, miró a Ricardo. Hubo una pausa que en ese momento me pareció dramática, pero ahora entiendo que fue calculada. Y dijo: «Señor Mendoza, tengo buenas noticias. ¿Es usted compatible con su esposa?». Yo lloré. Ricardo me abrazó. El doctor continuó explicando que la compatibilidad era del 85%, que era excelente, que era raro tener una compatibilidad tan alta entre esposos, que éramos muy afortunados, que podíamos programar la cirugía en 2 meses. 2 meses, Ricardo dijo, apretando mi mano. «En 2 meses, mi amor, estarás bien». Salimos de ese hospital como si flotáramos, como si nos hubieran dado un boleto para el futuro. Los niños estaban en casa esperando noticias.
Cuando les dijimos, gritaron de felicidad. Ana hizo un cartel gigante que decía, «Papá es nuestro superhéroe», con marcadores de colores. Lo colgamos en la sala. David llamó a todos nuestros familiares. Mi madre lloró de alivio. Mi padre le dio la mano a Ricardo y le dijo, «Eres un buen hombre. Cuidas bien a mi hija». Todos los vecinos se enteraron, todos los amigos. La gente tocaba nuestra puerta para felicitar a Ricardo, para decirle que era valiente, para decirle que era un ejemplo. Ricardo se convirtió en el centro de atención, el hombre que iba a dar un riñón por su esposa, el esposo perfecto, el padre ejemplar, el héroe del barrio. Y yo, acostada en mi cama esa noche, débil por la diálisis pero feliz por primera vez en meses, pensé, qué afortunada soy. Tengo al mejor hombre del mundo. No sabía, no tenía idea. No sabía que ese papel que el doctor había leído era falso. No sabía que Ricardo había pagado $5,000 a un empleado administrativo del hospital para falsificar los resultados de compatibilidad. No sabía que mi esposo había planeado todo esto desde el momento en que el doctor mencionó la palabra trasplante. No sabía que mientras yo agradecía al cielo por tener un esposo tan noble, ese mismo esposo estaba en un bar celebrando con su amigo Javier, riéndose, diciendo, «Ya está, la tengo para siempre, nunca podrá dejarme, siempre le deberé haber salvado la vida». Pero eso lo descubrí después, mucho después. 20 años después, para ser exacta. Los 2 meses siguientes fueron una preparación. Yo tenía que estar lo más saludable posible para la cirugía. Dieta estricta, más diálisis, medicamentos. Ricardo también supuestamente se estaba preparando. Iba al gimnasio, comía sano. Decía que quería estar fuerte para la operación, para recuperarse rápido, para poder cuidarme después. Todos nuestros amigos organizaron una fiesta para él, una fiesta de despedida del riñón como la llamaron. Fue en nuestra casa, había globos, comida, música. La gente brindaba por Ricardo, por el hombre más valiente que conocemos, decían, por el amor verdadero. Ricardo daba discursos, decía cosas como, haría cualquier cosa por Marta, ella es mi vida, darle mi riñón no es un sacrificio, es un privilegio. Yo lo miraba desde el sofá, demasiado cansada para estar de pie mucho tiempo, y me emocionaba hasta las lágrimas. Pensaba, este hombre me ama tanto que está dispuesto a vivir con un solo riñón el resto de su vida. ¿Cómo puedo ser tan afortunada? La respuesta es, no era afortunada, era una tonta enamorada que no veía lo que estaba pasando frente a sus ojos. Finalmente llegó el día de la cirugía. Era un lunes de octubre. Recuerdo que hacía frío. Los niños nos despidieron en la puerta del hospital. Ana nos abrazó llorando. «Regresen pronto», dijo. David intentó ser fuerte, pero vi que tenía los ojos rojos. «Los amo», nos dijo. «Ustedes pueden». Entramos al hospital tomados de la mano. Las enfermeras nos recibieron con sonrisas. La pareja del año, una de ellas dijo, «Qué hermoso lo que están haciendo». Nos llevaron a cuartos de preparación. A mí me pusieron una bata azul, a Ricardo una verde. Nos conectaron a sueros. Nos hicieron firmar papeles. Muchos papeles, consentimientos, riesgos, posibles complicaciones. La noche anterior, Ricardo me había dicho algo que ahora me da asco recordar. Me dijo, «Mañana te doy parte de mi vida, literalmente, mi riñón va a vivir dentro de ti, siempre vas a llevar un pedazo de mí contigo, nunca vamos a estar separados, ni siquiera físicamente». En ese momento me pareció lo más romántico del mundo, me pareció poético, me pareció como algo que dirías en una boda, un voto eterno. Ahora entiendo que era exactamente eso, un voto, un contrato, una cadena. Él estaba asegurándose de que yo nunca pudiera dejarlo. ¿Por qué? ¿Cómo dejas al hombre que te dio un órgano? ¿Cómo te divorcias de alguien que literalmente vive dentro de ti? Nos llevaron en camillas separadas hacia los quirófanos. Ricardo estiró su mano y tomó la mía. «Nos vemos del otro lado», dijo. Te amo», le respondí. Me pusieron anestesia.
Lo último que vi fue el rostro de una enfermera con cubrebocas. Lo último que pensé fue, oh, voy a vivir. Gracias a él, voy a vivir. Cuando desperté, no sé cuántas horas después, estaba en una habitación de hospital. Había tubos por todos lados. Me dolía todo el cuerpo. Intenté moverme pero no pude. Una enfermera se acercó. Tranquila, señora Mendoza, la cirugía fue un éxito. Su nuevo riñón está funcionando perfectamente. ¿Y mi esposo?, pregunté con voz ronca. Está en recuperación. También salió bien. Pronto los pondremos en la misma habitación. 3 horas después, trajeron a Ricardo. Estaba en una cama con ruedas. Tenía vendajes en el abdomen. Se veía pálido, se veía débil, pero cuando me vio, sonrió. Lo logré, dijo con voz débil. Te di mi riñón, ahora vas a vivir. Yo intenté llorar, pero estaba tan drogada por los medicamentos que apenas podía sentir emociones. Solo podía pensar, él hizo esto por mí. Él se cortó, se operó, se arriesgó, por mí. Los días siguientes fueron duros. Los dos estábamos en camas de hospital, recuperándonos. Mis hijos venían a visitarnos. Ana dibujaba dibujos de una familia feliz. David leía en voz alta para entretenernos. Mi madre traía comida casera, aunque no podíamos comer mucho. Todos los enfermeros conocían nuestra historia. La pareja del riñón, nos decían con cariño. Ricardo se recuperó más lento que yo, o eso parecía. Ahora sé por qué. Porque él no tuvo ninguna cirugía real. Si lo operaron, si tiene una cicatriz, pero fue una cirugía falsa, una incisión superficial que un cirujano cómplice hizo para que pareciera que le habían quitado un riñón. Todo fue teatro, todo fue mentira. Mientras yo estaba recibiendo un riñón real de un donante anónimo muerto, Ricardo estaba en otro quirófano siendo operado por un doctor que había pagado para que simulara la extracción. Pero yo no sabía eso. Yo veía a mi esposo quejarse de dolor. Lo veía moverse lento. Lo veía tomar medicamentos. Y me sentía horrible. Me sentía culpable, porque él estaba sufriendo por mí. Él había perdido un órgano por mí. Él había sacrificado parte de su cuerpo por mí. 3 semanas después, nos dieron de alta. Volvimos a casa. Los niños habían decorado todo con letreros de bienvenidos. Los vecinos trajeron comida. Todo el barrio estaba celebrando. Ricardo era una celebridad local. El periódico del barrio incluso vino a entrevistarlo. Hay una foto de esa entrevista que todavía tengo. Ricardo sentado en el sofá de nuestra sala, con su camisa levantada mostrando la cicatriz, con una sonrisa orgullosa. El titular decía, amor verdadero, esposo dona riñón y salva vida de su esposa. Yo estaba a su lado en esa foto, sosteniéndole la mano, mirándolo con adoración, con gratitud infinita. Si pudiera volver a ese momento, si pudiera hablarle a esa Marta de hace 20 años, le diría, investiga, pregunta, no te creas todo. Porque el hombre al que estás mirando con tanto amor no es un héroe, es un monstruo, y vas a tardar 20 años en darte cuenta. Los primeros meses después de la cirugía fueron buenos. Yo estaba recuperándome. Mi nuevo riñón funcionaba perfectamente. Ya no necesitaba diálisis. Poco a poco recuperaba energía. Podía caminar, podía cocinar, podía volver a ser yo. Ricardo también se recuperaba. O eso parecía. Se quejaba de dolores. Decía que no podía cargar cosas pesadas. Decía que se cansaba más rápido. Y ahí comenzó el verdadero plan de Ricardo. El plan que había estado esperando ejecutar desde el principio. Un día, 3 meses después de la cirugía, yo le dije que quería volver a trabajar. Había dejado mi trabajo como maestra, pero quería buscar algo nuevo, algo de medio tiempo, algo que me hiciera sentir útil. Ricardo me miró y dijo algo que se volvería su frase favorita durante los siguientes 20 años. Dijo, Marta, yo te di mi riñón. ¿No crees que merezco que me cuides ahora? Me quedé callada, me sentí egoísta. Pensé, tiene razón, él se sacrificó por mí, lo menos que puedo hacer es cuidarlo. Así que no busqué trabajo, me quedé en casa, cuidando a Ricardo, cuidando a los niños.
siendo la esposa perfecta para el esposo que me salvó la vida. 6 meses después, mi madre me invitó a un viaje a Guadalajara. Ella y mi padre iban a visitar a mi tía. Querían que yo fuera con ellos. Hacía años que no veía a mi tía. Quería ir. Le dije a Ricardo. Él me miró con esa expresión que aprendí a reconocer, esa mezcla de decepción y reproche, y dijo, claro, vete y déjame solo aquí con un solo riñón. Después de todo lo que hice por ti, no fui a... Llamé a mi madre y le dije que no podía dejar a Ricardo solo. Ella entendió. Es normal, dijo, después de lo que él hizo por ti, es normal que quieras estar con él. Y así fue, poco a poco, decisión por decisión. Ricardo usaba esa frase, yo te di mi riñón. La usaba cuando yo quería salir con amigas. La usaba cuando yo quería visitar a mi familia. La usaba cuando yo cuestionaba cómo gastábamos el dinero. La usaba cuando yo no estaba de acuerdo con él en cualquier cosa. Yo te di mi riñón, Marta. ¿Ya no te acuerdas? ¿Ya olvidaste que sin mí estarías muerta? Y cada vez que lo decía, yo me encogía, me sentía mal, me sentía culpable, porque él tenía razón, o eso creía. Sin él, yo estaría muerta, le debía mi vida. ¿Qué era mi libertad comparada con eso? ¿Qué importaba que no pudiera tomar mis propias decisiones si él me había dado la oportunidad de tener decisiones en primer lugar? Los años pasaron. David se graduó de la preparatoria, entró a la universidad, Ana también, los dos se fueron de casa. De repente, Ricardo y yo estábamos solos, y fue entonces cuando empeoró todo, porque ya no había niños que distrajeran, ya no había pretextos, era solo él y yo, y él y ese maldito riñón que supuestamente me había dado. Yo no podía ni escoger qué ver en la televisión sin que él dijera, después de darte mi riñón, ¿ni siquiera puedes dejarme ver el partido? No podía decidir qué cocinar sin que él dijera, con un solo riñón, necesito comer cosas especiales. ¿No te importa? No podía tener una opinión diferente a la suya sin que él sacara su carta de triunfo. Yo te salvé la vida. Mis amigas comenzaron a alejarse, porque cada vez que me invitaban a salir, yo decía que no, porque Ricardo no me dejaba, porque yo me sentía culpable. Mi familia también. Mi madre me decía, Marta, ya pasaron 10 años. Ricardo está bien, puedes tener tu vida, pero yo no podía porque cada vez que intentaba tener mi vida, Ricardo me recordaba que yo no tenía vida propia, que mi vida le pertenecía a él, que él me la había dado. Cumplí 50 años. Luego 55. Los años pasaban y yo me sentía cada vez más pequeña, más invisible, más prisionera. Había momentos en que miraba a Ricardo y pensaba, te odio, pero inmediatamente me sentía horrible por pensar eso. ¿Por qué? ¿Cómo puedes odiar al hombre que te donó un riñón? ¿Qué clase de persona ingrata serías? Así que enterraba ese odio, lo escondía, fingía, sonreía cuando él decía, todo lo que tenemos es gracias a mi sacrificio. Asentía cuando él decía, sin mí, no serías nada. Me callaba cuando quería gritar. Ya fue hace 15 años, 18 años, 20 años. ¿Cuándo termina mi deuda? Pero la deuda nunca termina cuando el acreedor no quiere que termine. Y entonces pasó algo que cambió todo, algo que finalmente me dio la verdad que necesitaba para liberarme. Hace 3 meses, Ricardo tuvo un accidente, nada grave, se cayó en el trabajo y se golpeó las costillas. Lo llevaron al hospital para hacerle radiografías y asegurarse de que no había fracturas. Yo estaba con él. Después de 20 años, todavía cumplía mi papel de esposa agradecida. Me senté en la sala de espera mientras lo revisaban. Un enfermero salió y me preguntó información básica, tipo de sangre de Ricardo, alergias, ese tipo de cosas. Le dije que era tipo A positivo. El enfermero revisó algo en su computadora y dijo, aquí dice que es O positivo. Le dije que no, que era A positivo, que yo lo sabía porque habíamos hecho pruebas de compatibilidad hace 20 años para un trasplante de riñón. El enfermero se encogió de hombros. Bueno,
en nuestro sistema aparece O positivo. Debe haber un error en los registros viejos. Y siguió con sus preguntas. Pero algo en mí se encendió, algo que había estado dormido 20 años. Una pequeña voz que dijo, pregunta más. Cuando Ricardo salió, le dije lo que el enfermero había dicho. Él se rió. Dijo, los hospitales siempre cometen errores. Ya sabes cómo son. Y cambió de tema. Pero esa noche, en casa, yo no podía dormir, porque algo no cuadraba, algo me molestaba. A la mañana siguiente, mientras Ricardo estaba en el trabajo, hice algo que nunca había hecho. Busqué entre sus cosas, entre los papeles que guardaba en su estudio. No sabía qué estaba buscando, solo sabía que necesitaba encontrar algo, cualquier cosa que explicara por qué el hospital tenía información diferente. Y encontré algo, una caja de metal en el fondo de su closet, con llave. Tardé 2 horas buscando esa llave. Finalmente la encontré en una taza en su escritorio. Abrí la caja. Adentro había documentos, muchos documentos, certificados médicos, resultados de exámenes, y una carpeta manila que decía trasplante 2004. La abrí, y ahí estaba todo, los resultados reales de compatibilidad de Ricardo, los que decían, incompatible, tipo de sangre A positivo, no se recomienda para trasplante. Un recibo de $5,000 pagados a un tal Javier Campos, empleado administrativo del Hospital General. Una nota escrita a mano que decía, falsificar resultados, hacer parecer compatibilidad del 85%. Y lo peor de todo, lo que me hizo vomitar ahí mismo en el piso de su estudio, un documento del hospital que mostraba la verdadera fuente del riñón que recibí. Donante anónimo, varón, 34 años, accidente automovilístico, muerte cerebral, familia autorizó donación, tipo de sangre O negativo, compatibilidad con receptora Mendoza 98%. Ricardo nunca me dio su riñón. Un hombre de 34 años que murió en un accidente de coche me dio su riñón. Un hombre que yo nunca conocí. Un hombre cuya familia tomó la decisión más generosa en el peor momento de sus vidas. Un hombre que realmente fue un héroe. Y Ricardo robó su sacrificio. Lo compró por $5,000. Falsificó documentos. Sobornó empleados, se hizo una cirugía falsa, y pasó 20 años usando una mentira para controlarme. Me quedé sentada en el piso del estudio durante horas, con los papeles en mis manos, llorando, pero no lloraba de tristeza, lloraba de rabia. 20 años de mi vida, 20 años diciéndole gracias. 20 años sintiendo que le debía algo, 20 años dejando que controlara cada aspecto de mi vida, y todo era mentira. Escuché su coche llegar, escuché la puerta abrirse. Marta, ya llegué, gritó. Caminé hacia la sala. Él estaba quitándose los zapatos. Me vio con los papeles en la mano, y supe que él supo. Su cara cambió, de la sonrisa casual a algo más oscuro, a algo que nunca había visto antes. ¿Qué es eso?, preguntó, aunque ya sabía. La verdad, le dije. Mi voz no temblaba, por primera vez en 20 años. Mi voz no temblaba cuando le hablaba. La verdad sobre tu gran sacrificio. Se acercó a mí, intentó tomar los papeles. No lo dejé. Marta, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué?, le dije. ¿Explicar que mentiste durante 20 años? ¿Explicar que robaste el sacrificio de un hombre muerto? ¿Explicar que usaste una mentira para controlarme toda mi vida adulta? Yo lo hice por nosotros, dijo, y tuvo el descaro de verse herido, como si él fuera la víctima. Tú estabas en esa lista de espera, podías esperar años, podías morir. Yo solo aceleré el proceso, y sí, me puse el crédito, pero lo hice para que nos mantuviéramos unidos. Para que valoraras lo que teníamos. Me reí porque era tan absurdo que no había otra reacción posible. ¿Valorar? ¿Valorar una prisión? ¿Valorar 20 años de manipulación? No fue manipulación, dijo, y su voz se volvió más dura. Fue amor, te di una razón para quedarte, para no dejarme, porque siempre supe que sin eso,
tarde o temprano me habrías dejado. Eres demasiado independiente, demasiado terca, necesitabas una razón para ser leal. Y ahí lo dijo, ahí confesó lo que realmente había hecho. No había falsificado un trasplante por amor, lo había hecho por control, por miedo, por su propia inseguridad, porque sabía que sin esa cadena invisible, yo me habría dado cuenta hace años de que nuestro matrimonio estaba muerto, de que yo no lo amaba, de que quería más de la vida que ser su sirvienta agradecida. Quiero el divorcio, le dije. Se rió, él se rió. ¿Divorcio, Marta? ¿De verdad crees que alguien te va a creer? Todos saben que yo te di mi riñón. Todos nos han visto durante 20 años. Tengo la cicatriz, tengo los documentos del hospital, tengo testigos. ¿Qué tienes tú? ¿Unos papeles que encontraste en mi estudio? Papeles que podrías haber falsificado tú misma. Tenía razón, él había construido esta mentira tan perfectamente que deshacerla parecía imposible. Todos nuestros amigos lo creían, nuestra familia lo creía, nuestros hijos lo creían. Había fotos, artículos de periódico, certificados médicos oficiales del hospital. Y lo que yo tenía eran unos documentos guardados en su estudio privado, documentos que él podría fácilmente negar. Pero ahí fue donde Ricardo cometió su error, porque él pensó que yo era la misma Marta de 20 años atrás, la Marta débil, la Marta agradecida, la Marta que se sentía en deuda. Pero esa Marta ya no existía, esa Marta había muerto el momento en que encontré esos papeles. Y la nueva Marta, la Marta que pasó 20 años acumulando rabia silenciosa, esa Marta era mucho más peligrosa de lo que él podía imaginar. Tienes razón, le dije, nadie me va a creer, por ahora, y me fui yo, tomé mi bolsa, tomé las llaves del coche, y me fui yo, no a un hotel, no a casa de mi familia, me fui directamente al Hospital General, el mismo hospital donde supuestamente me habían hecho el trasplante 20 años atrás. Pedí hablar con el director. Me hicieron esperar 2 horas. Cuando finalmente me recibió, le conté todo. Le mostré los documentos que había encontrado. Le dije que necesitaba pruebas. Pruebas oficiales. Pruebas que no pudieran ser negadas. El director se puso pálido, porque lo que yo estaba describiendo no era solo un fraude conyugal. Era un fraude médico. Era soborno. Era falsificación de documentos. Era algo que podría cerrar su hospital si salía a la luz. Me dijo que necesitaban investigar, que no podían tomar decisiones apresuradas, que tenían que revisar archivos de hace 20 años. Les di una semana, le dije, o voy a la prensa, y no va a ser solo mi esposo quien caiga, va a ser este hospital también. Durante esa semana, me quedé con mi hija Ana, le conté todo. Al principio no me creyó, es normal, durante 20 años había adorado a su padre, lo había visto como un héroe, pero le mostré los documentos, y vi cómo su cara cambiaba, vi cómo el amor se convertía en confusión, y luego en ira. ¿Papá hizo eso?, preguntó. ¿Realmente? Sí, le dije, ¿y nos mintió a todos durante 20 años? Sí, ¿y te controlaba usando esa mentira? Sí. Ana lloró por la pérdida del padre que creía conocer. Llamó a su hermano David. Le contó. David manejó 3 horas desde donde vivía para verme. Él también necesitaba ver los documentos. Él también necesitaba procesar que su héroe de la infancia era un fraude. ¿Qué vas a hacer?, David me preguntó. Todavía no lo sé, le dije. Pero no voy a quedarme callada, no más. La semana pasó, el hospital me llamó, tenían información, fui a una reunión, esta vez no solo estaba el director, estaba el jefe de cirugía, estaba un abogado, estaban revisando algo muy serio y todos lo sabían. Me mostraron archivos de 2004, y ahí estaba todo, el verdadero registro de mi trasplante, el donante anónimo, los resultados reales de compatibilidad de Ricardo, y algo más, algo que me dio el arma final que necesitaba. El empleado que Ricardo había sobornado, Javier Campos, había guardado copias de todo, por si acaso, como seguro, y esas copias habían estado en los archivos del hospital todo este tiempo.
en una caja marcada como Asuntos Administrativos Pendientes. Nadie las había revisado en 20 años, pero ahí estaban, copias de los cheques que Ricardo le dio, correos electrónicos donde planeaban los detalles, notas escritas a mano. Esto es evidencia de fraude médico, el abogado me dijo. Podemos llevar esto a las autoridades. El señor Mendoza podría enfrentar cargos criminales, y este hospital también podría enfrentar consecuencias por no haber detectado esto antes. No me importa el hospital, les dije. Lo único que quiero es la verdad. Quiero documentos oficiales que demuestren que Ricardo Mendoza no fue mi donante, que el donante fue una persona anónima. Quiero que eso quede registrado oficialmente. Podemos hacer eso, el director dijo. Pero señora Mendoza, tiene que entender que si hacemos esto oficial, su esposo va a enfrentar consecuencias legales. Bien, le dije, eso es exactamente lo que quiero. 3 días después, tenía en mis manos documentos oficiales, certificados médicos corregidos, declaraciones del hospital, copias certificadas de todo, y una carta del hospital explicando el fraude y disculpándose por no haberlo detectado antes. Contraté a un abogado de divorcio, le mostré todo, ella sonrió, era una sonrisa que decía, este caso es fácil. Me dijo que con esta evidencia, no solo conseguiría el divorcio, sino que Ricardo probablemente iba a perder todo, su reputación, su trabajo, tal vez hasta su libertad. ¿Está segura de que quiere hacer esto?, me preguntó. Su vida va a cambiar completamente, la vida de todos va a cambiar. Ya lo sé, le dije, y quiero hacerlo. Ahora llegamos al momento presente, al momento donde estoy sentada en mi sala con estos documentos en mis manos. Acabo de terminar de leer todo por 10ª vez. Ricardo llega en 1 hora, no sabe que tengo todo esto, no sabe que el hospital cooperó, no sabe que contraté a un abogado, no sabe que sus 20 años de mentiras están a punto de explotar en su cara. En 1 hora, voy a mostrarle estos documentos, voy a decirle que ya hablé con abogados. Voy a decirle que ya hablé con nuestros hijos y que ellos están de mi lado. Voy a decirle que mañana voy a presentar la demanda de divorcio y que la semana que viene voy a la prensa, porque sí, podría quedarme callada, podría divorciarme silenciosamente, podría dejar que él se quede con su reputación de héroe mientras yo reconstruyo mi vida en privado, pero no voy a hacer eso, porque durante 20 años yo me quedé callada, durante 20 años yo dejé que él me controlara, durante 20 años yo viví bajo su mentira, y ese tiempo se acabó. Ricardo va a perder todo, va a perder su reputación como el esposo heroico, va a perder el respeto de sus hijos, va a perder su trabajo probablemente, porque, ¿quién quiere emplear a un hombre que cometió fraude médico? Va a perder su libertad tal vez, porque lo que hizo fue un crimen, y lo más importante, va a perder su poder sobre mí, porque eso es lo que más le duele a un hombre como él, no la prisión, no el dinero, no la reputación. Lo que más le duele es perder su poder sobre la persona que controló durante tanto tiempo. Escucho su coche, se está estacionando. La puerta del coche se cierra, sus pasos en el camino de entrada, la llave en la cerradura, la puerta se abre. Marta, ya llegué, dice con esa voz casual, esa voz que usó durante 20 años como si no hubiera hecho nada malo, como si tener a tu esposa como prisionera emocional fuera normal. Me levanto del sofá, los documentos en mi mano, mi corazón late rápido pero no por miedo, por excitación, por justicia, por libertad. Camino hacia la entrada, él me ve los papeles, y sé que en este momento, viendo mi cara, viendo mi postura, viendo que no estoy temblando sino que estoy firme, él entiende que algo cambió, que su Marta controlable, su Marta agradecida, ya no existe. Tenemos que hablar, le digo, y lo que viene ahora no es una conversación, es una ejecución, la ejecución de 20 años de mentiras, la ejecución del poder que él tuvo sobre mí,
la ejecución del hombre que todos creían que era un héroe pero que en realidad era el villano de mi historia. Algunos podrían decir que soy cruel, que debería manejarlo en privado, que no necesito destruirlo públicamente, pero yo les digo, ¿dónde estaban ustedes durante 20 años? ¿Dónde estaban cuando yo estaba atrapada? ¿Dónde estaban cuando él usaba su mentira para controlar cada aspecto de mi vida? La verdad duele, la verdad destruye, pero la verdad también libera. Y después de 20 años viviendo en una mentira, yo merezco mi libertad, sin importar a cuántos destruya en el proceso, porque al final, la pregunta no es, ¿cómo puedo destruir al hombre que todos creen que me salvó? La pregunta es, ¿por qué tardé 20 años en darme cuenta de que nunca necesitaba ser salvada de mi enfermedad? Necesitaba ser salvada de él, y ahora, finalmente, me estoy salvando sola. Esta historia demuestra algo que todos necesitamos recordar. Una deuda de gratitud no es una cadena perpetua. El amor real no controla, no manipula, no usa sacrificios como armas, y cuando descubres que la persona a la que le debes todo en realidad te robó todo, no hay nada de malo en buscar justicia. Si esta historia te impactó, si conoces a alguien que vive bajo el control de alguien más, si alguna vez te han hecho sentir que estás eternamente en deuda con alguien, comparte este video, porque hay personas que necesitan escuchar que no están solas, que no están locas, que su rabia es válida. Déjame en los comentarios de qué país nos estás viendo, y dime, ¿alguna vez alguien usó un favor como forma de controlarte? ¿Cómo te liberaste? Dale like si crees que Marta tiene derecho a su venganza. Suscríbete para más historias que te hacen cuestionar todo lo que creías sobre el amor, la lealtad y la gratitud. Y recuerda, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a controlar tu vida, ni siquiera si dicen que te salvaron.